Muchachos, eh, estoy tratando de cumplir con la promesa que les hice ayer. El compromiso que tengo con ustedes siempre ha sido lo más serio posible para mí. Así que nada, aquí estamos. El propósito de este video es que miremos cuáles fueron sus errores internos generales a la hora de entregar los trabajos, eh, si voy a generar más plazos, si no lo voy a hacer, algunas situaciones anómalas, extrañas, que no quisiera que se presentaran acá, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Pasaron. Mm, También retroalimentar cómo está ese tema de la segunda guía, de la primera guía, y darles algunas sugerencias para la segunda guía. Entonces, nada, estoy como dispuesto a hacer mi mejor trabajo este año, este semestre, pero dependo mucho de ustedes. Y aquí empiezo dándoles juguete. Entonces empecemos a dar gallina y ya después vamos como cambiando el discurso. Primero, quiero recordarles esta publicación del 4 de mayo. 4 de mayo. Hoy estamos mejor dicho, hoy estamos a 5 de junio. ¿O 6? Estoy desubicado. Bueno, el hecho es que ya estamos en junio, el 6 de junio exactamente, y en esa publicación del 4 de mayo, que ya cumple un mes, dice: buenas tardes muchachos, quiero aprovechar este espacio para conocer sus inquietudes sobre las actividades sociales. Para ello les solicito enviar preguntas el día de hoy y así poder ayudarles a entregar el taller. Estas preguntas las voy a responder con audios, videos, textos del día de mañana. Feliz día. Y entonces me quedé con los crespos hechos. La vieron 39 personas, 39 estudiantes, y nadie me hizo una berraca pregunta. Entonces yo asumí, esa guía está muy fácil, está supremamente sencilla, y pues no fue así. Tan no es así que no tengo notas de 80. Y para colmo, tres estudiantes, que no voy a decir sus nombres porque ese nunca ha sido mi estilo, cometieron plagio. Dios, los mismos errores, las mismas respuestas. Frente a eso no hay excusa. Sin embargo, pues yo estoy hablando con ellos internamente a ver qué respuesta me dan. Ellos ya saben, ya están identificados y no necesito mencionarlos por este medio. Quiero remontarme también a esta rúbrica o matriz de evaluación para que ustedes, para que nos entendamos mejor. Yo ya había publicado un video donde les explicaba cómo se interpretaba la rúbrica, lo hice lo más clara posible, pero pues si es necesario repetir algunas cosas, lo hago con muchísimo gusto. Aquí encuentran ustedes nombre, el estudiante, curso, criterios de evaluación, quería un buen resumen, actividades bien hechas, glosario, mínimo 20 palabritas, que eso estaban las instrucciones que ahorita las volvemos a revisar. Puntualidad de presentación, esperaba portaditas bien hechas y que me lo entregaran a tiempo. Ok, yo entiendo que no me lo pudieron entregar a tiempo por ciertas dificultades y yo francamente soy un tipo muy paciente y flexible en esa clase de cosas. Pero una portadita no les costaba absolutamente nada. Encontré archivos sin nada, sin nombres. Por dicho, y en cuanto a la presentación, cabe aquí también hacer varias menciones. Usted podrá tener el celular más malo del mundo, pero ese celular tiene una cámara que usted puede explotar y hacerlo bien. Entonces, tomen una foto que se pueda enfocar bien, que se pueda leer bien. Ahí creo que un trabajo que francamente no lo pude leer. Me esforcé al máximo, pero no lo podía ver. Y ya al estudiante ya le informé. Y entonces empezaba leyendo una página y tenía que hacer esto. Traten de que esté en la misma posición una foto tras otra foto tras otra foto.
otro trabajo. Ush, eso era un rompecabezas, porque estaban todas las páginas revueltas y yo, bueno, esto hace parte del resumen, esto hace parte de las actividades, entonces yo hice mi mejor esfuerzo, pero también les pido su enorme colaboración, ¿bien? Y sobre todo en este segundo intento, o si les toca hacer el primer intento más el segundo intento, pues que así sea, ¿qué le vamos a hacer? Ya les voy a explicar quién es y por qué. Resumen, reconstruye el documento en pocas palabras respetando la esencia de lo que se dice. La mayoría lo hicieron bien, la mayoría lo hicieron bien. Por eso les di 15, algunos 20, pero pues no lo hicieron como lo ideal, por ende no les di los 25, pero les da entre 15 y 20 puntos a la gran mayoría. Hubo algunos estudiantes que hicieron esto. Copio y pego. Y francamente creían que yo no lo iba a notar. Algunos de ustedes llevan conmigo más o menos casi 2 años y saben que si en algo me he destacado es el recordar datos, el recordar información. Vuelve a darles juguete. Creían los señores del plagio que yo no lo iba a ver, que yo no lo iba a identificar. Yo leo sus trabajos. A ver si al fin, en este caso, no es si nos hacemos entender, en este caso si lo entienden. Yo leo su trabajo. Bien, en cuanto al resumen, no vi mayor cantidad de problemas. En las actividades, ahorita vamos a mirar dónde vi la mayor dificultad de las actividades. El glosario, donde yo creía que no tendría por qué haber ningún problema, que son 20 palabras, ahorita voy a mirar las instrucciones otra vez, porque ese es otro problema, no siguen instrucciones. Entonces, simplemente era buscar las palabras que yo desconocía su significado y, por supuesto, buscarles el significado. Entonces, me encontré con varios trabajos que en el glosario simplemente se dedicaban a señalar las ideas principales. Ok, pero eso no es un glosario. En otro caso, noté que ponían las palabras, las escribían, listo, tin, 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 pero sin buscarles el significado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puntualidad y presentación, ya lo habíamos comentado. Por favor, una tablita de contenido, de una portadita. Eso le hace bien el trabajo. Así lo hayan tomado del cuaderno. ¿Qué les cuesta hacer una buena portadita, así sea a mano? Yo se los valoro, créanme, porque pues eso me ayuda mucho a mi trabajo. Esto lo tengo que volver a dar y tengo que dar varias noticias. Primero esto y después las noticias. Dávila Barandica, Brian Alexander, no sé cuál es su problema, no sé cuál es su dificultad y voy a tratar de volver a identificarla porque el caballero me dice que envía las actividades, pero ninguna hasta ahora. Loisa Cifuentes Cristian Mauricio, es nuevo, tenemos estudiantes nuevos, noticia. Martínez Borges Carlos Sofía, no veo su trabajo. ¿Qué pasó? Martínez Barón Miguel Esteban, hablé con él y se lo voy a entregar, se lo voy a enviar. Y creo que en el correo electrónico le contesté, Miguel, esfuércese un poquito más, yo sé que usted lo puede hacer. Bueno, Moreno Nieto Jason, pues tendría que revisar si es que de pronto ya me lo presentó, pero hasta donde yo recuerdo, no. Suyo Díaz Juana Sofía, espero que me lo entregue. Seguimos con las noticias. 2 estudiantes se van por promoción anticipada. William Mora y Sotakira se nos van. A partir de la próxima semana no pertenecen a octavo, sino a noveno. A los demás, a los que lo intentaron, no sé, octavo no es un mal curso y está bien aprender cosas. Bien, ahí vamos. Instrucciones, caray. En la segunda guía traté de ser mucho más claro en las instrucciones, a ver si el problema soy yo. Bien, pero miremos las instrucciones de la primera guía.
Los estudiantes de, mejor dicho, está aquí hablando del documento que ustedes me imagino se leyeron, me imagino, que deben realizar un glosario de 20 ternos claves de la lectura de esas páginas. Solucionar el taller de los que están ahí. Enviar el documento de Word. Entonces, en este caso no hay ningún problema. Yo se los acepté como imágenes, como fotos, no necesariamente fue en Word. Y créanme que eso no les bajó a ninguno. Lo que considero que sí fue grave el tema de no incluir las portaditas. Entonces, vamos a entrar en materia con la primera guía. Es una guía realmente sencilla, tiene varios elementos que son fundamentales. La ilustración francesa, que se dio en el siglo XVIII, es básicamente el reconocimiento de la razón por encima de la fe, porque la razón, la ciencia es lo que nos conduce a la verdad, respeto a sus creencias religiosas, pero en este caso estamos hablando de un hecho histórico que tenemos que analizar lo más objetivo posible. Aquí la razón debe estar por encima de la fe, del dogma. Me explico. Resulta, pasa y acontece que los reyes que dominaban en aquella época lo eran o eran reyes básicamente porque eran considerados hijos de Dios. Entonces, para este choque, que es básicamente la Revolución Francesa, que vamos a mirar poco a poco, y la independencia de los Estados Unidos, hay que reconocer un hecho fundamental, y es que los reyes no son hijos de Dios, sino de otras personas, y por ende no tienen la autoridad divina, por eso la razón tiene que superar a la fe. Y ojo que la iglesia en esta época no son críticas del siglo XXI, sino del siglo XVIII, siglo XIX, manipulaban al pueblo para que siguieran a sus líderes, en este caso los reyes. Del pensamiento ilustrado lo que más destaco, y ojo, cuando yo digo destaco, es que son elementos fundamentales para hacer el resumen. Entonces, voy a abordar esos dos elementos. Explico en términos generales cada elemento y voy ayudándoles un poco con el resumen, que es donde ustedes se confunden. Una forma de hacer este tema del resumen es señalar las ideas principales, señalar lo que se destaca fundamentalmente. Dentro del pensamiento ilustrado, aparte de que es básicamente la ilustración y es que la razón está por encima de la fe, nos encontramos con algo fundamental, la enciclopedia. Ojo, esa es una idea importantísima. La enciclopedia fue un proyecto editorial, fue un libro, fueron más o menos 12, 13 tomos, donde se acumulaba todo el conocimiento científico. En ellos estaba entonces D'Alembert y Denis Diderot. Ellos encabezaron la enciclopedia y la monarquía francesa los persiguió por eso. Entonces, todo el conocimiento científico estaba acumulado ahí. Y como ya sabemos que la razón debe prevalecer sobre la fe en aquella época, pues entonces los franceses, los reyes franceses consideraron que era un ataque hacia su monarquía. Teorías políticas de la ilustración, esto es fundamental y aquí se equivocaron mucho en las actividades. Montesquieu, Voltaire y Rousseau. A ver, en el caso de Montesquieu, recuerden el cuadrito donde aparecía obra, sus principales obras, sus principales ideas. Entonces, por alguna razón empezaron a aparecer otras obras que sí, algunas son de estos autores. Pero yo pregunto, si fueron a buscar en internet las otras obras de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que ahí estaban. Y cuando sería sensato hacer, diría, una ampliación como por ejemplo era la enciclopedia, no lo hicieron. Entonces uno también tiene que pues tener cierta malicia en este caso. Si hay ciertas cosas o elementos que yo puedo consultar o ampliar, pues eso está muy bien, no hay bonche con eso. Pero, ¿para qué buscar cosas que ya estaban? Otro caso muy chistoso que me pasó es que uno de sus compañeros hizo el resumen completo de todo el documento. Recuerden que eso ya lo estábamos trabajando antes del COVID-19. Entonces lo hizo completo. Y yo le di unos punticos adicionales, pero sigan instrucciones. Entonces de Montesquieu, ya sabemos que su obra principal es el espíritu de las leyes y la separación de poderes. Recuerden que en aquella época el rey
acaparaba todo el poder era para él, era un tirano básicamente, porque tenía la potestad de hacer lo que quisiera sobre el pueblo. Recuerden, estaba apoyado sobre Dios y para colmo el poder estaba en su cabeza, básicamente. Entonces hablamos de las ramas del poder público que hoy conocemos como la rama ejecutiva, legislativa y judicial. El ejecutivo manda, el judicial elabora el ejecutivo hace cumplir la ley y el legislativo crea las normas. Voltaire, cartas filosóficas. ¿Cuál fue su aporte? Promovió los principios de libertad religiosa y económica. ¿Dónde está el problema ahí? Y aún así, uno no entiende qué pasó ahí, pero bueno. Rousseau, principal obra, el contrato social. Sí, tiene más obra, repito, pero ahí estaba el contrato social. Eh, ¿Pudieron haber ampliado el concepto del contrato social? Sí, pues ha sido una maravilla que lo hubieran hecho y eso les hubiera dado puntos adicionales. Pero, repito, se ponen a buscar en internet las obras de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que están ahí y no amplían conocimiento cuando se trata de cosas esenciales. Chachos, despotismo ilustrado, ya sabemos, son monarcas o son reyes que se creen el tema de la ilustración, que la razón está por encima de la fe, pero lo hacen con segundas intenciones para quitarle poder a la iglesia o al clero, pero a la larga no es un deseo o interés por proteger al pueblo, porque ya saben, que dice, todo para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo, que a grandes rasgos significa, yo pienso por el pueblo, yo actúo por el pueblo, pero el pueblo no lo dejo ni pensar ni actuar, y mucho menos participar en sus decisiones. Prusia, Federico II, Austria, Rusia, España, elementos esenciales. Ahorita les voy a dar algunas sugerencias de cómo hacer resúmenes, pero pues ahí vamos mirando. Independencia de los Estados Unidos, se da más o menos en la misma época de la Revolución Francesa, así que pues ahí estamos tan embolatados. Entonces, aquí está todo esto chistosísimo. Y les voy a decir por qué. Están divididas en 13 colonias. Origen de la independencia. Cuando veo el cuadro de causas y consecuencias, donde aparecen las 13 colonias, es decir, la independencia de Estados Unidos, y también la Revolución Francesa, escriben una palabra, políticas. Bueno, esta persona, ¿qué carajos me quiere decir a mí, por Dios? Debe haber un desarrollo. Y está en el texto, solo tenían que leer bien. Aquí dice, la Revolución Norteamericana tuvo un origen político. Los colonos blancos estaban descontentos porque aunque aportaban impuestos como cualquier súbdito británico, no súbito, esto es un error, no tenían representantes en el Parlamento. Súbito es algo que se da en este instante, es algo que ¡pum! Sucedió. Súbdito, que es lo que debería aparecer aquí, esto es un error de edición de la guía, es aquella persona que obedece o acata a una autoridad superior, en este caso una persona, un rey, un emperador, qué sé yo. Otra causa era el cobro reiterado de impuestos. La guerra de los colonos habían colaborado con Inglaterra en la guerra de los 7 años contra los franceses. Ojo, va a haber un choque brutal durante toda esta época entre ingleses y franceses. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, se agarran en ese conflicto de los 7 años. Si quieren, amplíen eso. No es algo que digan, ah, qué bruto, pero pues si quieren, amplíenlo. Eh, ya, pero son ideas simplemente importantes. Les dieron un impuesto sobre el té y en Boston destruyeron el té y se conoció como el motín del té, entonces eso, chachos, eso es importante. Causas y consecuencias, ay, ay, ay. Bueno, así voy como por encimita. ¿Ven? El motín del té. Entonces, el té llega a Norteamérica, a los colonos, que son personas que ya viven ahí. Bien, estas personas dicen, voy a sabotear a los ingleses y pues echan todo el té al agua, al mar. Declaración de independencia, nada del otro mundo, pero es interesante porque coincide
con los lemas o con el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, donde todos los ciudadanos son iguales desde su nacimiento, entonces no hay privilegios. Entonces es un poco parecido a esta situación. Hubo varias batallas, varias luchas, y ojo, porque en actividad donde se tenía que interpretar la imagen, recuerden de estas dos personas que están sobre otra persona, ahorita les doy detalles sobre esa parte. Aquí, ¿qué fue lo que me dijeron? ¡Juepucha! Eran los ingleses. Y yo, ay, van a ver por qué. Eso es bastante curioso. Pero no, no se refería a los ingleses, muchachos. Lo lamento. Tintín. Revolución Francesa, 1789, siglo XIX. Esto también es cómico, hasta cierto punto. No sé si reír o llorar a veces. Ahí estaba. Cuando les preguntan por las causas de la revolución o las causas de la independencia de los Estados Unidos, solo había que leer. Aquí creo que acertaron. Desde aquí empiezan a mencionar las causas. Y ojo, que algunos de ustedes no saben qué carajos era el antiguo régimen. O un sistema de gobierno absolutista, ya lo habíamos visto incluso desde el año pasado. De absoluto se significa o implica que el poder tiene, que el rey tiene todo el poder sobre el pueblo y entonces puede hacer con él lo que quiera. Eso es un problema. Ya saben que con la Revolución Francesa eso va desapareciendo. Antiguo régimen, entonces, ¿qué era? Una estructura de monarcas o reyes que tenían todo el poder, algo así como dictaduras. La sociedad está dividida en tres elementos, esto es fundamental. Les presento la base fundamental de la reunión de los estados generales. Recuerden ustedes que estos muchachos, la nobleza y el clero, tenían tierras, no pagaban impuestos, hacían lo que se les daba la gana. Y estos muchachos, que es el estado llano, el tercer estado donde estaban los artesanos, banqueros y comerciantes, caray, tienen que pagar todos los impuestos, excesos y abusos de estos muchachos, la iglesia y la nobleza. Esa pregunta me la hicieron hace poquito y fue el tema con los estados generales. Si uno mira el contexto de la reunión que hace Luis XVI, en ese contexto son esos tres estados, ¿cierto? Pero la mayor cantidad de las personas estaba situado en el tercer estado. O sea, los que tenían que pagar impuestos eran más. Y entonces sometieron a votación las reformas económicas de Luis XVI. Una de ellas era, caray, que todos paguen impuestos, que se le quiten ciertos privilegios a la iglesia y a la nobleza. Pero entonces, como el voto no era por cantidad de personas, sino por el gremio o el estado que representaba, ustedes verán que aquí hay tres votos: el de la nobleza, el clero y el tercer estado. Entonces, siempre que se tomaban decisiones que perjudicaban a estos dos y beneficiaban al tercer estado, pues la decisión era clarísima en favor de los primeros dos. Eran 2-1. Así, aquí hubiese 600 personas y aquí 300 nada más. Eso también alborotó la Revolución Francesa. Causas de la revolución, aquí están súper claras. También tiene que ver con la Guerra de los 7 años, las crisis agrarias que tuvieron en 1760, los impuestos producto de esas guerras, si se quiere. Pero creo que estas últimas dos, sobre todo las sociales, son fundamentales. Se cansaron, se agotaron. Yo ya no tengo por qué hacer lo que este tipo que dice representar a Dios porque es hijo como cualquier otra persona de otro ser humano. Tengo que hacerle caso porque la iglesia me lo dice, entonces no, nada, ni más faltaba. Al final se dice que la Revolución Francesa parcialmente despojó al pueblo francés de su propia religión, pero es que tenían cierto sentido. No es que fuesen ateos así porque sí, no. Es que la iglesia ayudó a someter al pueblo en beneficio de las clases sociales altas o privilegiadas, porque la misma iglesia era una clase social alta y privilegiada. Ideológicas, pues básicamente la Ilustración, las ideas de Rousseau, las ideas de D'Alembert, las ideas de Diderot en la enciclopedia, etcétera, etcétera, etcétera.
Las fases de la Revolución Francesa, convocatoria de los Estados Generales, ya sabemos cómo terminó mal. Asamblea Nacional Constituyente. En esta Asamblea Nacional Constituyente, Luis XVI cometió otro de los errores garrafales, y es que mandó el ejército y ahí fue el estallido de la Bastilla cuando el pueblo se fue por armas. La convención y el directorio son periodos de transición para finalmente hablar de un Estado francés, ya formado con los diferentes elementos representativos como el Parlamento, ¿bien? Como quien es elegido para gobernar, el principio fundamental de la democracia. Tin, 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 tin. ¿Sí ven? La toma de la Bastilla. Ojo con esta. Recuerden nuevamente la imagen que les había dicho. Yo me confundí al principio. Yo dije, ay, güey, pucha. ¿No será que se están refiriendo a una lucha entre girondinos y jacobinos? Y yo al final entendí, no. Porque si hubiese sido girondinos y jacobinos, hay una segunda, el primer personaje que representa no tiene cara de ser ni girondino ni jacobino, sino un sacerdote. Entonces hay que tener en cuenta, claro, son los estados generales. Tin, 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 tin. Lo ideal es que ese día de mayo me hicieran preguntas sobre esto, pero yuca. Ahora sí, por favor, para la próxima guía, sí hagan preguntas sobre lo que no entiendan, porque para eso estoy yo, es algo que disfruto, muchachos. Y Napoleón Bonaparte también me lo preguntaron en estos días. Él va a ser fundamental en la segunda guía. Y pues pienso yo, esa segunda guía va a dar muchas ideas sobre o claridades sobre algunos elementos. Pero les voy a exigir más, así que ojo con eso. Napoleón Bonaparte trata de pacificar las cosas. ¿Bien? Entonces, él participa fundamentalmente en la historia francesa cuando los diferentes monarcas o reyes europeos ven con terror lo que está pasando con Luis XVI. Entonces, inicialmente mandan tropas para suprimir la Revolución Francesa. Parcialmente lo logran, ganan algunas batallas, pero en un momento a otro empiezan a perder las batallas estas potencias extranjeras y uno de los protagonistas es Napoleón Bonaparte. Y como dice acá, efectivamente, Francia pasa de ser invadida a ser invasora. Y todavía no sea la República Francesa. La República Francesa se da mucho después de la caída de Napoleón Bonaparte. Pero esa es otra historia, mis chinos. El punto es que después de la monarquía francesa, ese periodo feudal, recuerden feudalismo, el poder en la tierra, señores feudales, tananana, eso ya se los expliqué el año pasado y resumimos y repasamos este año. Entonces Napoleón Bonaparte es fundamental, pero gracias a él lentamente pasamos a la república, pero no con él, porque con él se va a formar el imperio francés. Y esa es otra historia, mis chinitos. Tiriririn, actividades. Bueno, antes de pasar a actividades, quiero hacer una notica aquí como para que nos detengamos. Dos claridades que me estaban preguntando. ¿Qué pasa con mis notas? ¿Tengo que reenviar el trabajo? Si usted fue de aquellos muchachos que cometieron plagio, entonces yo les puse 10. Por ende, lo tienen que volver a hacer. Si usted por casualidad está por debajo de 50, 45, 40, porque dejó de hacer algunas cosas, pues entonces tendrá que volverlo a hacer. Si sus notas van desde 65, 70, 75, ese 75 debería subir si sigue mis recomendaciones. Pero como seguro mató confianza, los dejo a su criterio. La segunda guía básicamente repiten parte del ejercicio. ¿Y por qué repiten parte del ejercicio? Porque es fundamental que puedan analizar un documento, hacer un resumen, hacer un glosario. Es fundamental que puedan hacer una presentación. Recuerden que estamos en octavo y la meta es 11, que ustedes se gradúen y sean buenos ciudadanos, carajo, y buenos profesionales, que eso es lo que deseo para todos ustedes. Entonces, en resumen, de 65 lo dejo a su criterio, 70, 75 no me mande correcciones, de 65 para abajo haga las correcciones.
Y si sacó 10, con mayor razón. Si bien es cierto, la nota aquí no es lo fundamental, sino el proceso, ¿qué tipo de proceso podríamos hacer si permito yo que ustedes cometan actitudes deshonestas? Actitudes deshonestas que están cometiendo también en artística, carajo. La profe Yasmin ya me comentó que están copia y pega, copia y pega, copia y pega, y eso no se hace. Los que estuvieron conmigo el año pasado saben perfectamente que eso es un acto deshonesto y yo les expliqué por qué eso no se hace. Ahora, ¿qué es plagio y qué no lo es? Es plagio cuando usted le da el crédito a la persona, ¿cierto? Lo hace con comillas o sugiere o dice o afirma. Por ejemplo, la guía que estamos resolviendo no es mía, yo no la hice, ¿bien? Es propiedad de Santillana, pero yo la utilizo con propósitos pedagógicos, porque en la guía de Santillana se concentra de manera adecuada los fenómenos históricos que estamos estudiando, ¿bien? ¿Qué es mío? ¿Cómo se formulan las preguntas? Algunas preguntas, pero en términos generales, la guía Santillana no es mía y yo lo reconozco, eso está bien. Pero mal haría yo al decir que esa guía es mía, que yo me la pasé 2 meses elaborándola cuando no fue así. Así que muchachos, esto es un llamado a la honestidad, a la sinceridad y por favor sean buenas personas porque yo sé que ustedes van a ser buenas personas, pero necesitan estos llamados de atención para no embarrarla. Espero que no estén haciendo lo mismo con otras materias. Ya saben, cometieron los errores conmigo y también cometieron esos errores con la profesora Yasmin. Tirirín, ahora sí vamos a las actividades. Ay, ay, ay. Algunos de ustedes no saben qué son causas y consecuencias. Bien, entonces vamos a mirarlas. No les voy a dar una definición de esas aquellas que encuentran en un diccionario, simplemente voy a tratar de ser lo más práctico posible. ¿Qué son causas? Son elementos que producen un fenómeno, ¿bien? Que producen algo. Por ejemplo, este libro, ¿cuál fue la causa de que este libro surgiera? Ah, pues que alguien se imaginó el contenido del libro, alguien escribió las páginas del libro, otros tantos la publicaron y así sucesivamente. Consecuencia, se produjo el libro. ¿Ven? Causas, lo que origina la producción de algo, de un fenómeno histórico o de algo en particular. Consecuencias, ¿qué fue lo que pasó con ese fenómeno? En este caso se produjo un libro. En el caso de la Revolución Francesa, fácil, se cansaron del despotismo, tenían hambre por la crisis agrícola, los impuestos, la aparición de la Ilustración francesa ayudó muchísimo. Entonces esas son causas que producen un fenómeno, independencia de Estados Unidos o independencia de la monarquía francesa. Entonces la idea es que no los dejen así como mencionaditos, sino que les den un poquito de desarrollo. Ese es otro elemento que yo no me gustó de algunos trabajos. Uno hace estos trabajos con amor, con entusiasmo, con ganas de aprender. Porque eso es lo lindo de las ciencias sociales, aprender, conocer culturas, entender el mundo en el que yo vivo. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Pero me entregan cosas tímidas, pálidas, sin ningún esfuerzo. No fue el caso de todos, pero sí hubo algunos trabajos que se presentaron así. Bien. Una crítica que yo les decía, o más bien una sugerencia, no crítica, una sugerencia. Cada uno de estos elementos está dentro del texto. Entonces, ¿yo qué le propongo? Subraye, y eso ahorita lo que vamos a ver en el resumen, o por lo menos el tipo de resumen que les voy a sugerir. Aquí está, y esto es lo que yo les dije. Se ponen a buscar las obras de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, algunos trabajos en internet, cuando estaban ahí, en fin. Oh, la famosísima imagen que nos costó tanto trabajo. Esto les mató la cabeza a muchos. Entonces, voy a tratar de ampliarla sin perder el pixelado.
Ven, aquí este es un aristócrata, miren cómo sostiene la espada. Este parece un sacerdote por el gorrito. ¿Se acuerdan? Los gorritos como los obispos, los que han visto al Papa en estos días, ellos tienen unos gorritos especiales, entonces miren, es como si fuera la iglesia. Y aquí, ¿qué está pasando? Pues están aplastando el pueblo. Ese entonces es el tercer estado, el estado llano. ¿Qué representa el cuadro? Pues la lucha de clases, y algunos acertaron y eso me encantó, los estados generales, todo este rollo. Y aquí es donde está lo chistoso que les había comentado hace un rato. Me habían dicho algunos estudiantes que se referían a los ingleses, a la independencia de los Estados Unidos. Pero, oh por Dios, ¿qué dice acá? ¿Mm? Dice claramente, ¿qué personajes o sectores sociales de la Francia del siglo XVIII aparecen en él? Ya, se cambió todo. Su teoría se fue al piso. No son o no es la independencia de los Estados Unidos. No, señores, señoritas. Está claramente refiriéndose a Francia. ¿Qué otros aspectos se identifican acá? Pues sí, hay carretas, todo este rollo. Recuerden, el pueblo era agricultor, no tenía y no era el dueño de la tierra como estos muchachones, pero sí era el que las cultivaba. Estas preguntas son abiertas, están a la interpretación, es lo que yo llamo el pensamiento crítico, es lo que usted me da, es ir un poquito más allá de lo que está en el texto, ser un poquito más ambicioso. ¿Cuáles crees que fue el propósito del autor del cuadro? Pues uno pensaría ilustrar la lucha de clases en Francia en el siglo XVIII. ¿Qué título le pondrías? Bueno, unos aceptaron la Revolución Francesa y no está mal, pero ahí quería un poquito más. En esta parte es súper literal, todo está en el texto, todo está en el texto. Acá todo está en el texto. Pregunta 1 y 2, no hay pierde. Y aún así algunos se equivocaron. Acá, aunque está en el texto, porque se tienen que apoyar en el texto, tienen que dar un poquito más, tienen que ser un poquito más imaginativos, creativos. Uy, este texto, el de Olimpia de Gogás. Eh, yo no sé qué pasó con ese texto y ya vamos a ver cuál fue el error fundamental. Y este otro texto que creo que también nos da alguna idea de qué era el antiguo régimen. Entonces el antiguo régimen eran las monarquías, eran los privilegiados, eran las clases altas. Entonces ya vamos a ver la preguntita ahorita. Era sencillo. ¿Qué opinas de la Declaración de Olimpia de Guggenheim? Pues que es básicamente una declaración de los derechos de la mujer en el contexto de la Revolución Francesa, y Olimpia lamentablemente la guillotinaron en el proceso del terror. Pues recuerden que ese momento del terror lo lideró Maximilien Robespierre. Básicamente guillotinaron a todo aquel que sospecharan que fuese antirrevolucionario. Después el propio Robespierre terminó en la guillotina, pero lamentablemente Olimpia de Gauguin, por exigir sus derechos, es decir, que la mujer tiene los mismos derechos del hombre, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, siglo XXI, caray, la guillotinaron lamentablemente. La segunda, ojo que estos, uy, o sea, muchos de los errores que cometieron ustedes son, uy, pucha, solo era lectura, lean bien. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la frase? El olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de la desgracia pública y de la corrupción de los gobiernos. Entonces, lo que está diciendo Olimpia de Gauguin en esa frase es que tanto la corrupción como la desgracia pública es el resultado de desconocer los derechos de la mujer. Usted me puede decir a mí que la corrupción contempla más elementos, como por ejemplo, que alguien le robe la plata a la salud, por ejemplo, o que alguien falsifique un documento. Bien, eso es corrupción, ok. Yo entiendo una respuesta de esa naturaleza y me parece muy bien. Que la corrupción y la desgracia pública va más allá de desconocer los derechos de la mujer. Pero recuerden que Olimpia, como está diciendo las cosas, es apasionada, está diciendo, caray, todo empieza mal desde que nos desconozcamos como género, todos somos iguales. Y para colmo, el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad.
Eso aparece en la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces era absurdo, era estúpido pretender que la mujer no tenía los mismos derechos del hombre cuando eso estaba más o menos sugiriendo en la Declaración de los Hombres la Declaración de el Hombre y el Ciudadano. Para que una sociedad funcione es necesaria la participación política de sus miembros, pues si algo nos enseña este texto es que sí, porque toda esta crisis monumental que se da en Francia es el resultado de que unos tenían más, pocos, y muchos tenían menos. Entonces, claramente es importante que todos colaboremos dentro de la sociedad. Y ustedes, mis muchachos, van a ser fundamentales en la sociedad colombiana en algún momento, cuando vayan a ejercer su voto o cuando sean representantes del pueblo, cosa que me gustaría ver de ustedes en algún momento. ¿Tú piensas que aún hay gobiernos que funcionen de manera semejante al antiguo régimen? Recuerden que dice desde el principio, el antiguo régimen eran monarquías absolutistas. Listo. Y aquí complementamos la definición. Durante el antiguo régimen, el clero y los nobles eran las clases privilegiadas, mientras los burgueses y el pueblo se encontraban marginados de la participación política. La Revolución Francesa aportó dos importantes novedades. Por un lado, introdujo el voto que les daba la participación política a todos los ciudadanos. Por otro lado, creó la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual un grupo de personas se reunió para establecer una constitución. Entonces, un Estado con esas características, como figura de una monarquía absolutista, existe en estos días. Algunos les ayudaron, porque yo sé que algunos papás les ayudaron. Caray, y si no, fueron primos o primitas, que son más grandes y están en la universidad. Aquí los noté. Sí, ¿hay monarquías actuales? Sí, pero estas monarquías no son representativas. Inglaterra y Francia. No, Inglaterra y España, corrijo. Francia no tiene monarquía, ni por el perraco, ni se les ocurre. Francia, no. España, sí. Inglaterra, sí. Pero estas monarquías son básicamente herencias culturales que ellos conservan. Por ejemplo, los ingleses parece, hasta el sol de hoy, están de acuerdo en mantener a su monarquía, que tiene poder, pero no es ni parecido a la monarquía absolutista, porque es una monarquía parlamentaria, jóvenes. Algo muy similar pasa en España. Entonces, ¿qué es el Parlamento? Es un grupo de ciudadanos representativos que son elegidos para tomar decisiones, como nuestro Congreso de la República. Entonces, el rey, antes, cuando era absolutista, mandaba sobre todo el mundo, pero ahora, que ya no es absolutista y depende del Parlamento. Ya saben, ciudadanos elegidos para representarnos como sociedad. Plantea y actúa Emmanuel Joseph Sayes, Madame de Staël, Benjamin Constant, Nicolás de Concord. Ay, aquí no hay ningún francés. Nadie me va a alegar porque mi pronunciación es horrenda. Conocidos científicos, intelectuales y artistas europeos durante la época de la Rusia Francesa. Consulta información sobre ellos, destacando su participación de dicha revolución. Elige entre ellos el que consideres más importante, explica frente a clase razones de la elección. Obviamente no estamos en clase. Más adelante, y esta es una propuesta que les tengo, me falta moldearla. Para agosto o septiembre que volvamos de manera presencial, mi idea es tener ya una aula virtual. Estoy buscando las mejores plataformas y ya saben, gratuitas. Soy profesor, no tengo tanta plata y si no puedo pagar esas plataformas, necesito la versión gratuita. No me gustan en este momento los programas para hacer videoconferencias. Zoom me parece que es un riesgo, está abierto y hay gente que se puede meter a Zoom. La opción que estamos trabajando con Android es una opción válida, Jitsi. Y ahorita que les cuento cuál es el chiste con Jitsi, que no era tan difícil, pero me parece que también está muy desprotegida. Entonces voy a utilizar una plataforma antigua, que es Skype. Entonces la idea es la siguiente. Si hay personas que no entienden algo en concreto y que necesitan mi colaboración, para eso estoy, muchachos, para eso trabajo, me gusta trabajar esto. Entonces lo haríamos con Skype. Haríamos una cita previa, serían poquitas personas porque Skype no permite tantas, pero Skype al menos me da cierta garantía de que sé quiénes van a estar ahí.
Yo no quiero esos chistecitos pendejos que se están presentando con Zoom. Espero me entiendan tanto padres de familia como estudiantes. Quiero la seguridad para ustedes y para mí. Entonces, no, me gusta eso. Antes de pasar a la segunda guía, me gustaría darles unas sugerencias de resumen. Y aquí de paso les explico qué es lo que quiero. Bien, esto lo encontré hace poquito, me pareció útil. Algunos elementos, no todos, porque ustedes todavía están pollitos, pero pues la gran mayoría nos sirven. Entonces, para hacer un buen resumen, leer completamente el texto. No sean perezosos, lean, el texto es corto, de hecho está resumido. Subrayar las partes esenciales, subrayen las partes esenciales. No les cuesta nada, no todo el párrafo, por el amor de Dios, no todo el párrafo. Repetir la lectura en el texto y corregir el subrayado, interiorizar los contenidos que pueden ayudar en tablas conceptuales, listados de puntos. Son como cuadritos o cada quien toma puntos como le corresponde. Y eso se los he respetado mucho. Añadir notas y dibujos, eso ayudaría. A mí no me molesta si meten dibujos ahí. Está bien, porque es una forma de expresión artística y es válida. Para mí, ojo, no sé los demás profes. Y evitar copiar frases literales del texto de origen es algo que nos repiten desde niños. Resumir no es copiar, se deben resumir los conceptos de las palabras propias, eso es lo que siempre les he dicho. Háganlo en sus propias palabras. No copien y peguen. Ay, una amiga mía. Imagínense ustedes, contestó todas las preguntas y lo hizo relativamente bien, pero lo hizo tal cual como está en el texto. Entonces, a mí me queda la duda. ¿Esta chinita sí está aprendiendo? ¿Simplemente copió y pegó? Y créanme que esa es la preocupación que tengo en este momento. ¿Qué está pasando con ustedes? Y ojalá estén bien. Este es el chiste con Jitsi. Yo se los voy a mostrar. Vengan, yo me voy hasta la... ¡Tin! Ya saben, algunos están utilizando Zoom. ¿Dónde está? Acá, Jitsi Meet. Entonces, ¿yo para qué les publico el link? El link les sirve para verlo en el computador para aquellos que puedan verlo en el computador, o para verlo en tablet o para verlo en celular. ¿Qué es lo que hago yo? Le doy el clic. Si se da el día y la hora que corresponde, adivinen qué, pueden hablar con la profesora Yasmin o con otro profesor. Entonces, lo único que tenían que darle era clic. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahí vamos. Ya estoy terminando mi trabajo por el día de hoy. Y quiero mostrarles la segunda guía que no he subido el sistema. Solo algunos estudiantes conocen esta información, pues son los estudiantes que están haciendo guías físicas. Son muy pocos. Esta guía la voy a subir nuevamente al sistema Jero, pero quiero que ustedes explicarles más o menos. Es la continuación. Realizarle la lectura del documento, hacer un resumen, un glosario de eventos eternos, claves de la lectura. Igual, solucionar las actividades que se encuentran en el documento, a excepción de la pregunta número 4. Ojo, ¿qué está diciendo acá? No hagan la pregunta número 4 porque esa pregunta número 4 es para trabajar en grupo. Y pues lamentablemente no podemos trabajar en grupo. Y esto es, que lo lean muy bien. Según su situación, elija aquella que más se ajuste a su situación. Entre junio 11 y 19, que es el plazo de entrega. Por favor, siga estas recomendaciones. Mis ojitos, ¿ven? Son gafitas. Significa que mis ojos no son tan buenos. Son muy lindos, eso sí. Pero necesito gafas para ver. Significa que tengo limitaciones visuales. Por favor, no agrave mis limitaciones. Dice, enviar como documento Word a la plataforma Jero o a mi correo electrónico. Ya saben, ahí está. En el cuaderno, fotos claras, no torcidas, letra que se pueda entender, unidas en un PDF, se envían a mi correo. En físico, se las entregan al coordinador. Ya vamos a hablar, se le entregan al profe Manuel y ya vamos a hablar dónde está lo nuevo acá.
Y aquí es donde está lo nuevo, este punto. Realizar una participación en cada uno de los foros creados en el grupo de Facebook, una reacción o semilla a un comentario de sus compañeros. Estos son los temas de discusión. Uno, le debemos a los colombianos algo de la Revolución Francesa. Napoleón fue un tirano, un libertador. Luego leer el texto, todo esto, por supuesto, qué características debe tener una revolución. Si las hemos discutido en clase, pero quiero saber qué aportes le darían ustedes. ¿Cómo crees que el impacto de la Declaración del Hombre y del Ciudadano le ayuda a nuestro país? Y esta preguntita la asumo como parte fundamental de democracia, esta última, de la participación en el foro. ¿Qué derechos fundamentales agregarían a los que están escritos en la Constitución del 91 de nuestro país? Solo trabajen los derechos fundamentales. Ya los que venían conmigo desde el año pasado están fastidiados de que yo les diga esto siempre, pero es necesario reconocer, recordar cuáles son sus derechos como ciudadano desde que nace. Ojo, esto es herencia de la Revolución Francesa. Aquí están las normas, como quiero que hagan ese foro o la participación en el foro, pero les voy a dejar un video muy corto donde se los explican de manera mucho más clara. Son 2 minutos 21. Créanme, ya hasta que se acaba el video. Véanlo hasta el final, les va a ayudar un resto. Y ahí está. Tutorial para la utilización de la rúbrica Tigre, criterios para garantizar la calidad de los aportes en la red. La rúbrica Tigre es un acrónimo que reúne las cualidades que debería tener un aporte en una discusión dinámica en la red. La T, que nos hace referencia a tener un buen título, debe reflejar el contenido del mensaje, debe ser concreto, que impacte. La I es la hilación entre los aportes. Construye sobre las ideas de otros, hay aportes que deben ser razonables y ordenados, debe existir conexión entre mensajes previos. La G, que es lo que nos invita a generar una discusión, una profundización en el tema de discusión, hacer explícitos nuevos interrogantes y hallar tensión en los aportes de diversas posiciones. La R, que es la redacción y presentación con una muy buena calidad, debe ser legible y apropiada puntuación. La E, que enriquece el foro, agrega el valor determinante a la discusión y mueve la discusión a nuevos enfoques. Observamos aquí el no cumplimiento de la rúbrica Tigre. En este foro vemos que no posee título que refleje el contenido del mensaje y además los aportes no tienen conexión y profundización con los mensajes anteriores. Aquí encontramos un foro donde sí posee el título que refleja el contenido del mensaje y uno leyendo cada uno de los aportes visualiza que hay conexión, profundización del tema y hay un interrogante donde genera nuevos aportes a la discusión. Listo. Eso me pareció importantísimo. Se los dejé explícito en el documento, en la guía, pero pues necesitaba que eso quedara lo más claro posible. Volvamos aquí a nuestro queridísimo salón. Entonces, uy, se me fue esto. Quería mostrarles otra cosa. Sí, aquí está en la guía. Aquí está. Yo aquí les explico con detalle qué es lo que quiero que hagan. Necesito que hagan 1, 2, 3, 4, 5 aportes. 5 aportes por estudiante en estos foros y una reacción a cada uno de estos foros donde amplíen la discusión. Necesito que piensen más, necesito que escriban más. Saben, ustedes son una futura generación que voy a graduar si Dios me lo permite, pero
necesito que ustedes den mucho más de sí. Como ven, esta es una guía un poquito más ambiciosa. El video es bastante ilustrativo. ¿Qué es lo que quiero? Que escriban una participación, que participen de los foros con sus opiniones. Pero estas opiniones dependen de lo que ustedes ya leyeron. Ustedes no van a opinar así en el vacío. Ustedes ya tienen elementos para poder participar y con la lectura de la segunda guía pues tendrán más que suficiente. Aquí creo que está bueno, ¿dónde está el documento? Aquí está el documento completo. ¿Ven? Está con el resto de la guía de Santillana. Si alguien de Santillana o representante del mismo me ve, le agradezco mucho que me haya dejado utilizar este documento. Pues es fundamental para los muchachos y más en esta situación de pandemia. Y con esto finalizo. Aquí lo dejo más o menos claro. Sí, aquí está. Una madre de familia con todo el derecho me preguntó que yo por qué hacía clase los sábados. Yo hago clases con este formato dependiendo del día que usted la quiera ver. Este video usted lo puede ver mañana, domingo o el lunes y no pasa absolutamente nada. Eso sí, pues tiene que verlo. La ventaja de hacer mis clases en YouTube es que parte fundamentalmente de sus dudas. Décimo lo hizo y por eso hice videos eficientes con ellos. Octavo no lo hizo, entonces me partieron un poco mis expectativas, me las patearon. Entonces yo planeo un segundo video o una reunión con Skype. Más adelante les subo un tutorial de cómo trabajar con Skype. Respeto Zoom, valoro Zoom, pero quiero trabajar con Skype porque me da cierta seguridad y cierta tranquilidad. No es obligatorio que vean esta clase en este momento. Yo respeto sus espacios. Recuerden, respeten mis espacios. Así que esto es recíproco. Entonces lo pueden ver 10, 20, 30 veces este video y va a estar ahí. Bueno muchachos, se les quiere mucho, se me cuidan, se me portan bien y por favor, no vuelvan a cometer errores de plagio y por favor no la embarren con la profe Yasmín ni con ningún otro docente. Estoy ahí para ustedes. Recuerden, soy su asesor y profesor de sociales.